Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar de un tema, yo quiero comentarles un tema que es muy importante, que es un tema de nefrología. Como ustedes saben, yo soy internista y nefrólogo y hoy vamos a hablar de la aproximación a las glomerulopatías. Vamos a empezar entonces con la siguiente diapositiva, con este concepto importante que dice que el tratamiento de las glomerulonefritis en la actualidad es inadecuado y a veces peligroso. Fíjense que esta cita bibliográfica que se publicó en Glomerular Nefritis el año 1948, todavía en la actualidad está vigente. Es un reto tratar a las glomerulonefritis. Vamos a seguir adelante. Las glomerulonefritis se refieren al daño de las estructuras glomerulares. Ustedes saben que cada riñón tiene 1 millón de glomérulos, que son estas estructuras, y cada glomérulo consta de endotelio, membrana basal, podocitos, mesangio, y obviamente las afectaciones que provocan glomerulonefritis pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son las siguientes: glomerulonefritis de cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, IgA, glomerulonefritis aguda postestreptocócica y las glomerulonefritis extracapilares o rápidamente progresivas. Las secundarias, la más común de todas es la nefropatía diabética, ahora llamada enfermedad renal diabética, el lupus eritematoso, amiloidosis, un poquito menos frecuente, pero la glomerulonefritis del VIH o secundarias enfermedades neoplásicas. Fíjense que el espectro es muy grande. La siguiente diapositiva, vamos a ver que las glomerulonefritis se presentan de 4 formas clínicas. Esto es más para nuestros estudiantes de medicina. La primera forma de presentación son las anomalías asintomáticas, donde se refiere a que un paciente está clínicamente bien, no tiene ningún síntoma, no tiene dolores, no tiene nada, pero en su examen de orina aparece hematuria, aparece proteinuria o aparece cilindruria. Cuando uno encuentra un examen de orina que tenga una de estas características o las 3, es un paciente con glomerulonefritis, aunque no tenga síntomas, y ese paciente tendrá que ir a biopsia de riñón. La segunda presentación es el síndrome nefrótico, la tercera el síndrome nefrítico y la cuarta la injuria renal aguda, que se refiere más a las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Las más frecuentes, los patrones más frecuentes son el síndrome nefrótico y nefrítico. Esta es una diapositiva donde se ve la correlación que hay de los síntomas con el tipo de glomerulonefritis. Aquí, si ustedes ven, tiene cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, IgA, postestreptocócica o rápidamente progresiva. Y fíjense, las principales se van a manifestar con síndrome nefrótico, algunas con síndrome nefrítico, algunas como por ejemplo la IgA con anomalías urinarias asintomáticas, algunas con hematuria, con injuria renal aguda, fíjense más frecuentemente las rápidamente progresivas, con hipertensión arterial, varias, y solo baja el complemento en la membranoproliferativa y en la postestreptocócica. Este cuadro es importante porque nos va a dar un pantallazo del tipo de glomerulonefritis que hay en diferentes edades. En pacientes jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, cuando tienen una glomerulonefritis leve, más o menos puede ser una IgA o una enfermedad por membrana basal delgada, una nefropatía hereditaria, etc. Cuando tienen la misma edad, pero la presentación es moderada, severa, fíjense que podemos encontrar lupus, enfermedad rápidamente progresiva, membranas proliferativas, etc. Y cuando se presentan con síndrome nefrótico, nefropatía focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos si es muy joven el paciente, glomerulonefritis postinfecciosa, entre otras. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una edad más avanzada? Cuando la glomerulonefritis es leve, pero el paciente tiene más de 40 años, se puede sospechar de una IgA. Si el paciente tiene una glomerulonefritis moderada severa, pero tiene más de 50 años,
glomerulonefritis rápidamente progresiva o una vasculitis. Y si tiene síndrome nefrótico, pueden ser varias, pero las más frecuentes, focal y segmentaria, membranosa, nefropatía diabética. Cuando hablamos de la epidemiología, vamos a referirnos a qué tipo de glomerulonefritis es la más frecuente. Para eso les he traído varias estadísticas de algunos países. Vamos a ver una estadística, por ejemplo, de Oaxaca, México, donde vieron que la nefropatía más frecuente era la membranosa, seguido del lupus eritematoso y la IgA. Sin embargo, en la siguiente diapositiva vemos un registro español donde la nefropatía membranosa vuelve a ser la primera, cambios mínimos, lupus y focal y segmentaria. Vamos a ver la siguiente, donde tenemos que en Japón encontraron algo diferente. Lo más frecuente en esos países del Asia es la nefropatía por IgA. Allá es mucho más frecuente. Y fíjense que la membranosa ocupa un segundo lugar y la focal y segmentaria un tercer lugar, pero aquí ya no aparece el lupus. La siguiente. También tenemos que hablar de qué es lo que pasa en Bolivia y para eso les traigo un trabajo que hemos hecho nosotros en este hospital, en el hospital belga, que nos patrocina el podcast, donde hemos encontrado lo siguiente. Fíjense que de 55 pacientes, la frecuencia más que se da más es la focal y segmentaria con un 29.5%, seguida de la membranosa, luego la membrano proliferativa, la mesangial, las rápidamente progresivas y luego causas más raras de glomerulonefritis como la túbulo-intersticial y las amiloidosis. Entonces este es un registro que tenemos de Cochabamba, Bolivia, del hospital belga y creo que es importante. He buscado también alguna estadística que sea de estadística nacional y he encontrado poco. Hay una estadística que ya es antigua, es del 2008, pero fíjense lo siguiente. Vamos a darle a la siguiente, por favor, donde aquí vemos, este círculo muestra las edades desde los 11 años hasta los 50 años y fíjense lo llamativo que este 40% de pacientes son jóvenes. En la siguiente podemos observar una cosa que es muy llamativa. Acá tenemos el porcentaje de las glomerulonefritis, que es solamente el 5%. Fíjense acá. Pero acá donde acaba de salir la flecha, hay un porcentaje de casi un 35% de etiología desconocida. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Bolivia. En Bolivia, la mayoría de los pacientes no tienen un diagnóstico. Y es muy importante saber que muchos pacientes llegan a la emergencia de los hospitales y tienen que ir directo a diálisis. Y la mayoría son pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un infradiagnóstico de las glomerulonefritis. Se hace poca biopsia renal y no se llega al diagnóstico y lamentablemente muchos pacientes jóvenes que podrían salvarse de llegar a la diálisis y por recibir un tratamiento, no lo hacen y engrosamos la fila de pacientes dializados y sobre todo con pacientes jóvenes que están en edad productiva. Vamos a seguir adelante para hablar de las anomalías urinarias asintomáticas. Las anomalías urinarias asintomáticas, como les dije, el paciente no tiene síntomas, se encuentra muy bien de salud y casualmente se encuentra en su examen de orina hematuria o proteinuria. Esta es una biopsia renal, les he traído algunos casos clínicos importantes. Esta es una biopsia renal donde nosotros tenemos un paciente totalmente sano que se le encuentra casualmente en su examen de orina proteinuria, hematuria, cilindruria y el diagnóstico nefropatía por IgA, que es una glomerulonefritis importante. En la siguiente diapositiva tenemos este estudio que se lo ha hecho también en los países de Asia, me parece que es en Japón, donde fíjense lo que dice: pacientes con anomalías urinarias asintomáticas mínimas pueden tener glomerulopatía severa. Entonces no podemos minimizar. El consejo que yo les doy es que a todo paciente, no importa el diagnóstico, siempre se le realice un examen general de orina. Vamos a ver el siguiente. Cuando nosotros tenemos un paciente con proteinuria, hematuria, cilindruria,
Aquí tengo un caso clínico importante. Este es un paciente que tiene síndrome nefrótico. Si ustedes ven con atención en esta foto, que es de los pies del paciente, fíjense que están muy hinchados, fíjense la fobia importante que tiene este paciente, pero también fíjense que esta pierna, la derecha, está mucho más edematizada que la izquierda. Siguiente, se le hace la biopsia a este paciente y encontramos una glomerulonefritis focal y segmentaria, probablemente primaria, lo que quiere decir que la glomerulonefritis focal y segmentaria se presenta más frecuentemente con síndrome nefrótico. Pero ¿por qué una de las piernas estaba más gruesa que la otra? Esto creo que es importante también que lo aclaremos. El síndrome nefrótico siempre viene con complicaciones trombóticas, por lo tanto esta paciente tenía una trombosis venosa profunda de uno de los miembros inferiores. Vamos a continuar. ¿Cómo se hace la evaluación de la proteinuria? Primero se detecta en un examen de orina en la tira reactiva, luego tenemos que saber qué cantidad se excreta la proteína. Si esta proteinuria es transitoria o persistente, hay causas de transitoria que las voy a mencionar enseguida, y estas son benignas. ¿Qué clase de proteinuria se excreta y cómo evaluamos? ¿Qué cantidad se excreta? La proteinuria se debe clasificar de la siguiente manera. Es leve cuando es 300 miligramos para abajo. No nos preocupa, no pasa nada. Es moderada cuando está entre 1 a 3 gramos. Sí es importante, y este paciente, si tiene proteinuria persistente, debe biopsiarse. La severa es cuando tiene más de 3 gramos, lo que nosotros consideramos como síndrome nefrótico. ¿La proteinuria es transitoria o persistente? Fíjense que hay causas de proteinuria transitoria, es decir, si el paciente tiene fiebre, ejercicio intenso, infecciones, convulsiones, la proteinuria será transitoria, benigna, va a pasar cuando se solucione uno de estos problemas. Pero si la proteinuria es persistente, hay que evaluar, hay que ir a una biopsia. Este caso clínico 3, también se presenta el paciente con síndrome nefrótico, pero el paciente tiene un diagnóstico raro, que es una amiloidosis glomerular. Este es un cuadro raro, pero que existe y que es causa de síndrome nefrótico. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, hablamos de que el paciente tiene edemas importantes, a veces anasarca, fenómenos trombóticos, tiene complicaciones cardiovasculares, infecciones, etc. Y siempre en la analítica, en los análisis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Proteinuria, colesterol alto y albúmina baja en sangre. Siempre va a haber en un síndrome nefrótico tendencia a fenómenos trombóticos. Por pérdida de inmunoglobulinas en la orina va a haber inmunodeficiencia y riesgo de infecciones. Y el colesterol siempre estará alto porque el hígado pretende compensar la hipoalbuminemia con otra formación de otra proteína que serían las lipoproteínas en este caso. Algunas consideraciones del síndrome nefrótico. Si es un niño, la glomerulonefritis más frecuente será cambios mínimos. Esto lo ven los pediatras. En los adultos, nefropatía diabética es la causa más frecuente de lejos, pero luego viene la nefropatía membranosa. Si la nefropatía membranosa la hemos diagnosticado, es obligatorio que nosotros busquemos una enfermedad subyacente, porque muchas veces se dice que la glomerulonefritis membranosa es un síndrome paraneoplásico. Siempre debemos descartar en un síndrome nefrótico lupus, endocarditis, amiloidosis, etc. Vamos a hablar de hematuria. La hematuria se considera cuando hay más de 4 glóbulos rojos en el sedimento urinario, sobre todo si es varón. ¿Qué pistas tenemos? Sospechar de un diagnóstico específico. ¿Es macro o microscópica? Recuerdo que la hematuria macroscópica es la que se ve y la microscópica es la que solo se ve con el microscopio. ¿Tiene origen glomerular o extraglomerular? Es transitorio y persistente. En la siguiente diapositiva vemos esto, que es un sedimento urinario donde se ven un montón de glóbulos rojos, o por supuesto no es normal. La siguiente, vemos estos anillitos que se llaman dismorfia eritrocitaria y vemos los cilindros hemáticos.
Esto es muy importante porque si encontramos alguna de estas cosas en el examen de orina, nosotros estamos frente a una glomerulopatía. Esta es una imagen microscópica de dismorfia eritrocitaria donde ven los eritrocitos que tienen como una especie de orejas. Les recuerda esto una imagen que podría ser Mickey Mouse. Acuérdense de eso. Fíjense, estas no son normales. Cuando aparecen estos glóbulos rojos en la orina es que vienen del glomérulo. La historia familiar es importante. Vamos a hablar de si existen disuria o piuria. Si existe disuria o piuria, a lo mejor no es una glomerulonefritis y simplemente es una infección urinaria. Si el paciente tiene clínica prostática o cólico nefrítico, obviamente no es glomerulonefritis, será una litiasis renal. Si hay historia de trauma reciente, si hay relación con el ciclo menstrual, esto es una cosa importante porque cualquier mujer que esté en su periodo menstrual va a tener sangre en la orina, ¿no? Y creo que es una cosa que es muy fácil de detectar solamente con una pregunta. Es importante saber si el paciente toma medicación anticoagulante. ¿Cómo se diferencia la hematuria glomerular de la extraglomerular? La glomerular es del riñón, extraglomerular es de la vía urinaria. En la glomerular el color es oscuro. Puede ser marrón oscuro o puede ser tan oscura como negra, como la Coca-Cola, acuérdense de eso. Cuando es extraglomerular de vía urinaria, la hematuria será rojo brillante. Sí hay coágulos en la extraglomerular, pero no hay coágulos en la glomerular. Los hematíes dismórficos, los cilindros eritrocitarios y la proteinuria son de la glomerular y si hay síntomas miccionales es de la extraglomerular. Vamos a ver acá que hay otras causas transitorias, hereditarias o urológicas. Las transitorias ya las hemos visto, que pueden ser la fiebre, la insuficiencia cardíaca, el ejercicio, etc. Las hereditarias, nefropatía por IgA, nefropatía hereditaria, hematuria familiar benigna, entre otras. El síndrome nefrítico es un síndrome especial porque este síndrome es aparatoso. El paciente llega al hospital, es un paciente que se siente mal, es un paciente que está con injuria renal aguda, es un paciente que esté edematizado y siempre tendrá hipertensión arterial. En este cuadro clínico que les presento, este es un paciente de 75 años, tiene injuria renal aguda y se presenta con edemas. Elevación de la creatinina, edemas importantes en miembros inferiores. Se le hace la biopsia renal y fíjense que el patrón que sale es una glomerulonefritis membrano-proliferativa por complejos inmunes. Esta es una glomerulonefritis muy fregada porque muy rápidamente lleva al paciente a la diálisis. Vamos a avanzar. Un síndrome nefrítico viene con todo lo que hemos mencionado. Generalmente la glomerulonefritis postestreptocócica es la glomerulonefritis típica de este síndrome, pero las membranoproliferativas tienen una clínica muy similar. El tratamiento del síndrome nefrítico se basará en dieta hiposódica estricta porque hay hipertensión, diuréticos porque hay edemas, antihipertensivos porque es necesario no solamente con la dieta, y muchas veces tenemos que hacer hemodiálisis al paciente hasta que pase toda la tormenta y el paciente pueda recuperar la función renal. Estas son las diferencias. Este cuadro es bien importante, lo he hecho justamente porque tenemos que tener las diferencias entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico habrá colesterol alto, albúmina baja, la creatinina generalmente es normal, la proteinuria es muy alta, el edema es importante, a veces hay hematuria y muy rara vez hipertensión. Pero en el síndrome nefrítico, fíjense la diferencia, los colesteroles y la albúmina son normales, pero la creatinina siempre se eleva, la proteinuria no es tan elevada y habrá oliguria, hipertensión, etc. Vamos a hablar de un cuadro que se llama las glomerulonefritis rápidamente progresiva. Yo creo que aquí también tenemos que hacer énfasis
en que estos pacientes, como su nombre lo dice, rápidamente llegarán a diálisis si no se hace un diagnóstico precoz, si no se hace un diagnóstico oportuno. ¿Qué es lo que tenemos entonces? En la glomerulonefritis rápidamente progresiva les he traído este caso clínico. Paciente joven, 27 años, empieza con malestar general, empieza a tener síntomas constitucionales, es decir, el paciente empieza a perder peso, no tenía hambre, se pone muy débil, se sentía mal. A la semana empieza con expectoración sanguinolenta, lo que en medicina conocemos como hemoptisis, ¿no es cierto? En los laboratorios se nota un aumento progresivo de la creatinina, desde 1.6, que es la primera que se le detecta, hasta 4.2 en relación de 2 semanas. El paciente empieza a tener hipertensión arterial y empieza a disminuir el volumen urinario, lo que se llama oliguria. Se le hace un montón de exámenes, todo el panel inmunológico, pero lo rescatable es que tiene un CANCA positivo y un anti-PR3 positivo. La biopsia renal se encuentra esto. Este es el glomérulo, pero lo que está en azul es la semiluna que se forma en el espacio de Bowman, el cual se ha ocupado. Por eso hay injuria renal. Vamos adelante. Como podemos ver, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se puede dividir en tipo 1, la que se llama clásicamente enfermedad de Goodpasteur, donde la inmunofluorescencia es la única enfermedad que va a tener este patrón lineal. Fíjense que las membranitas se han pintado totalmente como si fueran unas líneas. Esta es la única enfermedad que va a tener este patrón en la inmunofluorescencia. Sin embargo, todas las enfermedades sistémicas, el lupus, etcétera, pueden provocar un patrón glomerular, se llama, o estrellado. Fíjense que tiene puntitos, no tiene este patrón lineal. Pero hay un grupo de rápidamente progresivas que se llaman las glomerulonefritis pausinmunes, donde esto va a ser negro, es decir, no va a pintarse nada, por eso se llaman pausinmunes. Esas son la granulomatosis de Wegener, que ahora se llama granulomatosis con poliangitis, que es el caso del paciente que les he mostrado, el síndrome de Churg-Strauss, la poliangitis microscópica y la vasculitis limitada al riñón. El Goodpasteur, la glomerulonefritis por Wegener, Churg-Strauss, la poliangitis microscópica, se denominan en conjunto síndromes renopulmonares, que son estos que están acá, y estos tendrán siempre un ANCA positivo. El Goodpasteur tendrá una antimembrana basal glomerular positiva. Siguiente. Cuando nosotros, ya para finalizar esta charla de aproximación a las glomerulonefritis, hemos detectado uno de los 4 síndromes, lo que corresponde hacer es una biopsia renal. La biopsia renal es un procedimiento en el cual se coloca anestesia local preferentemente, se detecta el riñón con una sonda de ecografía y se funciona con una agujita larga en el polo inferior del riñón. Vamos a ver en la siguiente. Acá tenemos una imagen que es bastante importante. Tenemos el esquema donde se encuentra con la sonda del ecógrafo del riñón, se pincha en el polo inferior y acá en la imagen ecográfica real se ve la aguja, cómo ingresa al riñón. ¿Qué pacientes deben someterse a biopsia renal? Todo paciente con síndrome nefrótico, sin excepción, menos cambios mínimos en niños y diabetes en los adultos, porque ya el diagnóstico está hecho. Todo síndrome con síndrome nefrítico, menos la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, porque se supone que en 4 semanas este paciente va a mejorar, pero si no mejora, debe ir a la biopsia. Todo paciente con anomalías urinarias asintomáticas, hematuria, proteinuria aislada, debe biopsiarse. Y toda enfermedad sistémica, como el lupus, la esclerodermia, la artritis, etcétera, que tenga afectación renal, debe biopsiarse. ¿Cuándo no se debe biopsiar? Cuando hay alteraciones de la coagulación, cuando el paciente solo tiene un riñón, cuando tiene quistes renales grandes,
cuando tiene hipertensión arterial, cuando tiene enfermedad renal crónica. Si la enfermedad renal es crónica, el riñón es chiquitito y no vale la pena biopsiar, llegó tarde el paciente. Cuando hay una obesidad extrema, insuficiencia respiratoria o infecciones. Vamos a acabar esta presentación con esta diapositiva final que nos dice lo siguiente. Roland Smith escribe en Nephrology, Dialysis and Transplantation que desde los tiempos de Thomas Addis y otros pioneros de la nefrología, ningún examen físico es completo si el médico no mira las características de la orina y la examina al microscopio. Queridos amigos, considero que este tema es importante, es de mucha ayuda para nuestros médicos jóvenes, nuestros estudiantes de medicina y también para que la gente que esté viendo este podcast, que cada vez es mayor gracias al apoyo de ustedes, puedan beneficiarse. Me despido en esta oportunidad deseándoles que tengan un lindo día. Chao, chao.